de vuelta. Sí, la política de seducción de los 90 fue muy diferente de la practicada bajo los acuerdos de comunicaciones entre 1971 y 1982. En primer lugar, y la diferencia fundamental, es que era un impulso unilateral argentino. Ahí no había acuerdo con los británicos, ¿sí? No había acuerdo con los británicos, eran solo intentos todos fracasados de parte nuestra, pero no había un acuerdo con los británicos porque los británicos, justamente, como acabo de decir, lo único que querían de la Argentina es que estuviera excluida completamente de cualquier actividad en las islas que pudiera mejorar la presencia y el predicamento argentino frente a los habitantes de las islas. La segunda diferencia fundamental y jurídicamente muy importante es que se hizo o se intentó llevar a cabo fuera del contexto de la resolución 2065, porque desde el año 1982 no hay negociaciones sobre soberanía. Hace 40 años que el Reino Unido se niega sistemáticamente a dar cumplimiento a la resolución de Naciones Unidas, que sí aceptó durante 16 años entre 1966 y 1982. Entonces, esto hace que las comparaciones no sea posible, racionalmente hablando, ¿no es cierto? Tuvo diversas manifestaciones, las que cuento dos como ejemplo, nada más. Debe haber muchas más, pero yo no tuve la experiencia personal directa. Cuento dos. Una, en el año 1993, la pesca venía muy baja, muy mal en las islas, ¿sí? Siempre recordemos que los que pescan no son los habitantes de las islas, ni siquiera el Reino Unido, ¿no? Ellos lo único que hacen, venden las licencias. Y desde 2005, las cuotas a 25 años, ¿no? Las cuotas de captura a 25 años. En el año 93, los que pescan, sabemos, la primera flota, la más importante, es la española. La flota española, en realidad, más que española, es gallega en el sentido estricto de la palabra, porque son todas empresas que tienen su base en Vigo, Galicia. La pesca venía muy mal. Entonces, como por la Declaración Conjunta sobre conservación de recursos pesqueros del 28 de noviembre de 1990, se había pactado una al este, en la mitad este de las aguas alrededor de las Islas Malvinas, que constituía una zona de prohibición permanente de pesca, ¿no es cierto? Eso fue imaginado por mis colegas, por los diplomáticos que negociaron la declaración durante el año 90 para tratar de reducir en la medida de lo posible la depredación, ¿no es cierto?, por parte de la depredación ilegal por parte del Reino Unido de nuestros recursos pesqueros. Entonces, en esa mitad oriental, digamos, alrededor de las islas, no se podía pescar. Entonces, los británicos le hablaron con Di Tella y le dijeron si él estaba de acuerdo en que provisoriamente se levantara la prohibición de pesca en esa zona para facilitar el sostenimiento económico de las islas. Ustedes están entendiendo de lo que hablo, ¿no?
Ustedes están entendiendo, porque yo lo cuento y con la mayor pasividad, pero Sí, sí, sí. como si estuviéramos hablando, ¿no es cierto?, de una cosa normal. No es una cosa normal, estamos hablando de una disputa de soberanía, de la ocupación ilegal e ilegítima de nuestro territorio por parte de una potencia extranjera. O sea, es una situación gravísima. Bien, Di Tella, como siempre hizo en el marco de esa política de seducción, dijo que sí. Y los dejó pescar. Lo dejó pescar básicamente a la flota española, que siempre es la que compra los permisos de pesca. Ahora, ¿cómo nos devolvieron el favor los británicos? Esto es lo más interesante. Bueno, cuando terminó la temporada de pesca, que normalmente va de febrero a junio, normalmente, que es la temporada básicamente del calamar, que es el principal recurso que le interesa a los españoles, a pesar de que hay otras 4 especies más que se pescan, pero lo que importa es el Ilex argentinus, el calamar. Los británicos nos devolvieron ese favor y ese rasgo de la política de seducción, dictando una orden del ilegítimo gobernador de las islas, por la cual levantaban permanentemente y de manera unilateral la prohibición en la zona oriental de las Islas Malvinas. Por supuesto, en abierta violación de la declaración conjunta sobre conservación de recursos pesqueros, porque nosotros no dimos el acuerdo, ellos tomaron la medida unilateralmente. Bueno, así se maneja el Reino Unido, ¿no? Los supuestos inventores del fair play, ¿no?, del juego limpio. Bueno, este es un ejemplo. El otro ejemplo fue el ofrecimiento, y hay un tercer ejemplo que lo voy a desarrollar porque tiene actualidad. El segundo ejemplo es cuando Di Tella hizo el ofrecimiento de que la Argentina se haría cargo, así dijo, del desminado de las islas, ¿no es cierto?, de manera también, digamos, solo a nuestro, supongo yo, cuando digo se haría cargo, supongo, a nuestro costo. Digamos. Bien, ahí se inició una negociación que duró 3 años, del 93 al 96. Yo no intervine en esa etapa, porque ya les digo, llegué en el 97 a la dirección, y que fracasó. Fracasó porque los riesgos jurídicos para la Argentina eran enormes. Por empezar, el Reino Unido, cuento esto porque después lo voy a contrastar con lo que finalmente ocurrió en la negociación sobre desminado. El Reino Unido se negó terminantemente y redondamente a que ni un solo militar argentino pisara las islas. Por lo tanto, exigió que la tarea estuviera a cargo de una tercera parte. Y esto que aparentemente parece conveniente, no lo es, porque siempre existe el riesgo de que la tercera parte firme con la Argentina y con el Reino Unido una cosa, pero después cuando vaya a las islas haga otra. ¿Sí? Haga otra. Y por lo tanto, y además se probó con distintas terceras partes. Yo recuerdo en este momento, así de memoria,
con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, pero también se había tratado con otros, creo que con Noruega, me parece, pero no lo tomen con total seguridad porque estamos hablando de hace 30 años atrás y de cosas que yo leí. Yo no participé en esas negociaciones. Todo esto fue producto de la lectura. Y claro, el problema con por supuesto, el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos está técnicamente capacitado para realizar el desminado, pero el problema no era técnico, el problema era jurídico, ¿no es cierto? Porque el Reino Unido, como tiene una posición prescindente en la disputa de soberanía, ellos no aceptaban ni siquiera en los papeles, aceptaban la introducción de la fórmula de soberanía, que es el famoso paraguas, digamos, que también se entiende mal, todo se entiende mal en este país. Bueno, la fórmula de soberanía que al menos teóricamente nos amparaba de manera de los efectos jurídicos de que el ejército de Estados Unidos hiciera el desminado en las islas. Bueno, todo, por supuesto, menos mal que fracasó, menos mal, ¿no? Todo eso fracasó y eso fue retomado por mí. Bueno, recibí la orden, ¿no? Obviamente, sí. No es que yo lo haya decidido. Recibí la orden de retomar el tema del desminado. ¿Por qué? Porque a fin del año 97, el 10 de diciembre de 1997, se firmó la Convención de Ottawa sobre minas antipersonal, que fue en su momento impulsada y propagandizada por Lady Di. Por eso se hizo famosa esa convención. Y entonces eso no existía entre el 93 y el 96. No existía ese encuadre internacional sobre desminado. Apareció en diciembre del 97 y después, bueno, pasa tiempo hasta que los países la van ratificando, ¿no? Porque más allá de la firma, después se necesita la ratificación de esas convenciones internacionales por los distintos parlamentos o poderes legislativos de cada país. Y entonces todo eso hizo que hacia el año 2000 yo recibiera la orden de retomar el tema, pero desde otra perspectiva. No ya desde la perspectiva de la política de seducción, que era un supuesto favor que los, ¿no es cierto?, que los argentinos continentales le hacíamos a los habitantes de las islas, sino la perspectiva era muy diferente, era que se desarrollaran negociaciones exclusivamente bilaterales entre la Argentina y el Reino Unido para que los dos países cumpliéramos con la Convención de Ottawa. O sea, una perspectiva, ¿no?, sí, totalmente diferente. Bueno, esas negociaciones se iniciaron, a mí me nombraron jefe de la delegación argentina, se iniciaron en octubre del 2000 y terminaron en diciembre del 2009, ¿sí? Durante esas negociaciones fue que, imagínense, en 9 años, todas las reuniones que tuvimos que sostener, no solo en Buenos Aires y en Londres, sino también en otras partes del mundo. Y finalmente logramos lo que los británicos habían negado 10 años antes, porque en diciembre del 2006 fueron, mediante un acuerdo que firmamos
que firmamos en agosto del 2006 en París, en diciembre de 2006, 3 militares argentinos, especialistas en desminado, fueron a las islas. Recordemos que en 1993 no dejaban ni que uno pisara. Se habían negado terminantemente a que ningún militar argentino volviera a pisar las islas. Y a mí me lo dijeron durante 6 años. O sea, no era un invento mío. Durante 6 años se negaron, hasta que finalmente lo tuvieron que aceptar y enviamos 3 oficiales argentinos que durante 3 semanas, las primeras 3 semanas de diciembre, con la idea de que volvieran para Navidad, realizaron con sus colegas, ¿no es cierto?, británicos, realizaron el levantamiento de datos sobre